Eh, Open Bike es un manifiesto acerca del urbanismo sostenible, del transporte urbano, la fabricación distribuida, el conocimiento compartido, la comunidad y el uso responsable de los recursos. Esto se manifiesta en el diseño de un transporte urbano no contaminante, que, como es la bicicleta, que permite ser fabricado por su propio usuario o usuaria utilizando los recursos propios de un laboratorio de fabricación digital. La bicicleta también nos interesaba elegirla para este proyecto porque es un transporte universal que es utilizado por millones de personas por todo el mundo y que, sin importar su edad, su origen, el género o la cultura. Así, utilizando la filosofía del diseño abierto, que esto es gente que comparte sus diseños en la red para que cualquier otra persona pueda descargarse estos diseños, los pueda utilizar, replicar e incluso modificar y volver a compartir de la misma manera, el diseño de Open Bike es abierto y totalmente descargable. Así podemos acceder a esta información digital desde cualquier lugar del mundo y luego materializarlo de una forma local y sostenible utilizando un laboratorio de fabricación local. Así el usuario o la usuaria fabrica la bicicleta en la misma ciudad en la que la va a utilizar, transportando datos en vez de materiales. Que esto, además de ya las propias características de la bicicleta como transporte urbano no contaminante, nos ayuda a reducir en lo posible las emisiones de carbono que se producen en las ciudades. Este proyecto también nos hace ver a las ciudadanas y a los ciudadanos como agentes proactivos y transformadores de la ciudad y pone la tecnología al servicio de los ciudadanos, priorizando también la producción local e intentando que se generen ciudades cada vez más activas y productivas. Bueno, cuando hablamos del proyecto, nos gusta explicar un poco los inicios de cómo surgió y bueno, nos gusta explicar que fue una idea que presentamos a Tabacalera en el año 2016 y bueno, que ha sido un proyecto que ha estado, bueno, y que lleva evolucionando desde hace 5 años. Entonces, es un proyecto que presentamos a Tabacalera para digamos, intentar formar una comunidad o un pequeño grupo de trabajo en el que trabajar en torno a este proyecto. Fue un inicio de 3 meses en el que trabajamos con las personas que veis ahí. Sí, bueno, nosotros, nuestra idea de hacerlo participando en un programa de proyectos abiertos que tiene el laboratorio, o que tenía en aquel momento el Laboratorio Ciudadano de Tabacalera, que se llamaba Iriki Labs, era un poco pensando en que, como la bicicleta, que como ya hemos dicho que es un medio de transporte muy universal, iba a generar bastante interés y que íbamos a conseguir crear como una comunidad bastante extensa alrededor del proyecto. Al final, realmente solamente estábamos nosotros, la gente del laboratorio y otras 4 personas, pero que bueno, que fueron fue un grupo que funcionó fenomenal y fue una suerte haber encontrado a estas 4 personas en el Open Call. Y bueno, eso, lo que decías, llegamos en un trabajo de 3 meses, llegamos a crear un primer modelo que era funcional o semifuncional, que por aquel entonces nos pareció como un gran éxito. Fue un gran éxito en aquel entonces, sí. Y bueno, y el proyecto, como digamos, en grupo acabó y nosotros seguimos evolucionándolo en el estudio. Y bueno, lo que seguimos desde aquel entonces es intentar como universalizar lo máximo posible y simplificar de alguna manera la forma de fabricarlo y de montarlo. Entonces,
hemos ido con el tiempo simplificando la bicicleta. Ahí veis, se ve un modelo anterior, que fue un modelo que utilizamos durante bastante tiempo, cerca de 2 años, hasta que se acabó rompiendo, que al principio usaba electrónica con Arduino, para las luces, controladas con el móvil, no sé qué, una flipada de la leche que nos parecía como muy complejo, y entonces a partir de ahí simplificamos mucho la cosa para que fuera una bicicleta universal de 20 pulgadas, Sí. lo más básica posible. Aquí, en este modelo, lo que se evolucionó respecto al modelo anterior es que tiene más masa y es más estable, pero como veis sigue siendo una bici para alguien de talla grande. Entonces, lo que dice Iñaki, aunque la filosofía del proyecto es dejar los archivos a disposición de cualquiera, que de hecho los archivos de todos estos modelos están colgados en la web, y que cada persona pueda adecuar el modelo de bici a su talla o a sus necesidades concretas, sí que nos apetecía a nosotros lanzar ya de alguna manera modelos lo más estándar y lo más fácilmente replicables y utilizables posible. Aquí ya introducíamos la parrilla delantera para ir un poco encaminados hacia la posibilidad de llevar pequeñas mercancías en la bici. Y este es el siguiente modelo. Sí, como el siguiente paso que hicimos, que fue intentar pues todavía fabricar, que se pudieran fabricar o autofabricar los máximos elementos, ¿no?, dentro de un Fab Lab. Y también introducir nuevos materiales que se iban introduciendo en el mundo de la impresión 3D, como son los son los TPUs, que son plásticos flexibles con los que poder fabricar el asiento, los mangos de la bicicleta y poder hacer como lo máximo posible por uno mismo. Aquí veis que el sillín está hecho con impresión 3D. Todavía no habíamos conseguido controlar la rigidez del asiento, pero ya era, dentro de lo que cabe, para ser un asiento imprimido, bastante cómodo. Y bueno, este es el modelo que es en la actualidad, que es el que se expone en el pabellón, y bueno, es un modelo que nosotros consideramos que es totalmente funcional, y lo que ha acabado siendo, por lo menos por ahora, es que lo vamos enfocando cada vez más como al transporte de mercancías, no solamente una bici de paseo, sino que tenga también una utilidad, que se le pueda acoplar tanto delante como detrás, pues cestas o cajas para la carga de pequeñas mercancías, de lo que el usuario quiera. Entonces, este es lo que decíamos, es el último modelo, el que se podrá ver en Venecia. Y en ello estamos. Sí, y ahora, pues gracias al impulso que le ha dado al proyecto el estar presente en la Bienal de Venecia, y luego también estará en la Bienal de Seúl, hemos conseguido que gracias a esto tenemos apoyo de instituciones que nos va a permitir desarrollar ya bien una plataforma en la que estén los archivos para la descarga bien organizados por modelos, y hacer también que el feedback de la gente que se descarga los archivos y que fabrica sus propias Open Bike nos llegue de una manera más sencilla, más sencilla que la que estamos utilizando ahora, que es que la gente se descarga los archivos desde nuestra web. Entonces siempre es todo mucho más farragoso, hay veces que no nos enteramos bien de qué pasa, de si llegan a fabricar sus bicis o no, y queremos conseguir que con la nueva plataforma tener como una visión más global y más exacta de lo que está suponiendo el proyecto. Vale, mi esker. Luego, cuando ya estén todas las presentaciones, pasamos a una ronda de preguntas general que pueda generar una pequeña mesa redonda, o ya en concreto sobre las dudas que tengan los participantes, el resto de
de personas. Entonces, bueno, damos paso a Elisa de PC Studio, que ellos tienen la oficina en Bilbao. Entonces, bueno, nos hablarán del proyecto Agroplaza, creo. Entonces, a ver, vamos a ver si... Vale. Vale, hola ¿Y ahí? Elisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Bien, bien. bien. Bueno, Bien. creo que tienes que activar la cámara tú sola. Sí, yo ahora mismo la veo. Si lo ves por ahí. Sí, yo ahora mismo estoy viéndome. Creo que la tengo activada, ¿no? Pues... ¿No me veis? no, yo no. O igual se está cargando. ¿Mm? A ver. Voy a compartir la pantalla. A ver si también eso se ve. Sí, ya está. ¿Veis? Sí. Vale. Bueno, pues nada, antes de nada, como muchas gracias por organizar, ¿no?, esta presentación, que la verdad es además genial como poder reunirnos así un poco, ¿no?, los equipos que vamos desde aquí, desde Euskadi a la Bienal y nada, muchas gracias por la organización. Pues nada, yo voy a contaros un poco el proyecto seleccionado, ¿no?, y que se expondrá en la Bienal de Venecia, que es Ciudad Biótica, que es un concepto, una línea sobre la que trabajamos, y la Agroplaza, que es como el proyecto así concreto, ¿no? Hoy estoy hablando yo, que soy Elisa de Estudio, pero somos un equipo de arquitectas que tenemos oficina en Bilbao y también en Madrid. Y bueno, que trabajamos tenemos un enfoque de la arquitectura que se hibrida muchas veces con otras disciplinas, ¿no? Trabajamos desde la arquitectura, el urbanismo, el diseño y también la innovación y la investigación-acción, y intentando generar contextos, ¿no?, y generar una transformación como ecológica y social, ¿no?, de nuestro entorno. Además, nos gusta además trabajar bastante en red. Por un lado, en Bilbao formamos parte de un laboratorio de prácticas colaborativas y también pertenecemos a la asociación SANAS, que es una asociación por el triple balance, que bueno, es de ámbito estatal, pero bueno, desde el que trabajamos más desde Madrid, y también al Espacio Ucrania, ¿no?, que es nuestro espacio de trabajo también en Madrid. Ciudad Biótica, que es de la que forma parte Agroplaza, es una línea de trabajo que que en realidad empezamos con el proyecto Agronautas en 2011, en la que reflexionábamos un poco en las relaciones entre las personas y el medio natural, y también entre las propias personas, ¿no? Entonces teníamos como esta idea de que si queremos de alguna manera sobrevivir, o que el planeta en el que vivimos ahora pues pueda seguir adelante, ¿no?, en estas circunstancias pues de emergencia climática en las que estamos, pues que algo tendría que cambiar, y que para que algo cambie en la manera en que vivimos, creemos que el cómo está diseñado el mundo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar sobre cómo tenía que ser nuestro entorno y cómo tenían que ser nuestras prácticas, ¿no? Este fue uno de los primeros prototipos que hicimos, por ejemplo, en Bilbao, ¿no?, de la agrococina, que era, por ejemplo, para poder cocinar y comer al aire libre con un mínimo impacto en el medio. Esta misma línea de investigación, que por un lado nos lleva como a hacer estos proyectos más experimentales, también los intentamos llevar a otros contextos, ¿no?, como la disciplina de la arquitectura, ¿no?, tanto al diseño interior, como esto que es como la tienda de la Alhóndiga, o yo que sé, proyectos en los que estamos ahora, como el mercado en Arrasate, ¿no?, que al final es también esta cosa de fomentar el consumo local y de usar materiales sostenibles, pero también el fomentar como una forma de vida, ¿no?, como unas prácticas que de alguna manera equilibren, ¿no?, esas relaciones tanto con el medio natural como entre las personas.
Entonces, bueno, al final Ciudad Biótica trabajamos como en estos conceptos en los que creemos que hay una relación también con, desde una escala más pequeña, ¿no? Desde cómo se diseña el mundo en una escala más pequeña y en nuestra cotidianía, hasta cómo eso se escala hasta la ciudad y el territorio. Por eso el proyecto empezamos con Agronautas, que eran una serie de talleres participativos con distintas comunidades en distintos lugares, ¿no? A nivel tanto estatal como en otros países, en los que empezábamos a diseñar estas prácticas que se relacionaban con técnicas o con dispositivos físicos, ¿no? Que nos permitían pues, ahorrar recursos, energía o incluir especies vivas en el entorno urbano, ¿no? Bueno, aquí hay algunos de estos proyectos, ¿no? Que hicimos desde 2011 hasta 2015, que es el momento en el que construimos la agroplaza, pues realizamos un montón de talleres ¿no? Con distintas comunidades, muchas de ellas ligadas a espacios concretos, ¿no? A huertos urbanos, por ejemplo, ¿no? Donde había comunidades formadas que querían como transformar un espacio y estaban muy concienciadas con estas temáticas, o también trabajábamos con distintas entidades, ¿no? También con centros más de innovación o de arte, ¿no? Y a través de estos distintos talleres fuimos generando una serie de dispositivos que, pues eso, que iban permitiendo pues, o ahorrar, reutilizar el agua o poder producir, ¿no? Cocinar con una mínima energía o, no sé, o estaban relacionadas con el cultivo, con los insectos. Entonces aquí por fin llegamos a la agroplaza, ¿no? La agroplaza fue en 2015, fue una colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, que en principio nos encargaba el hacer, bueno, tenían como presupuesto para una semana de la sostenibilidad y habían visto algo de nuestro trabajo y nos pidieron como que les hiciéramos una propuesta. Entonces lo que hicimos fue de alguna manera recopilar estos distintos prototipos que habíamos ido desarrollando en estos talleres y generar un espacio en el que la idea era un espacio donde abierto con la idea de transformar la ciudad con esta perspectiva ecológica y social, y también un espacio donde uno pudiera como conocer distintos sistemas, interaccionar con ellos y también estar ahí, ¿no? Por eso lo llamamos como un espacio como de prácticas y transformación ecológica y social. Siempre contamos también otra idea de la agroplaza que nos pareció muy interesante, era esta idea de generar un espacio que fuera una plaza, o sea, que fuera un espacio público de estancia, pero que a la vez fuera, siempre decíamos que esta mezcla también con un aula o un espacio de aprendizaje y también con un espacio expositivo, ¿no? Que fuera un lugar donde uno podía conocer cómo funcionaban esos elementos, que pudiera aprender y que se pudieran generar talleres, y también que fuera un espacio de estancia donde uno pudiera ir simplemente a estar. Con la agroplaza, cuando celebramos sobre todo la primera instalación de la agroplaza en 2015, se realizaron una serie de talleres, ¿no? Sobre distintas temáticas relacionadas con los distintos dispositivos. Y estos son, ¿no? Cuando pensamos en qué sistemas tendría que tener esta plaza, que al final era una especie de compendio de sistemas o elementos que podían transformar la ciudad con estos objetivos, ¿no? De transformación ecológica, pues por un lado pensamos como que había como estos 5 temas, ¿no? Como la energía, los residuos, el agua, el cultivo y un espacio social, ¿no? Que era un espacio como de encuentro. Es eso, y aquí están como los distintos elementos, ¿no? Como estos distintos prototipos que se agrupaban en cada una de estas temáticas, pero que iban, no sé, que eran dispositivos concretos relacionados con cada una de las temáticas, ¿no? Donde uno podía desde escuchar música con un altavoz, ¿no? Conectar tu móvil a un altavoz y alimentar este altavoz con la energía del pedaleo, o no sé, o cultivar, no sé, o tener germinados, ¿no? O experimentar con los germinados,
o depurar agua que uno hubiera utilizado en un fregadero, mediante macrofitas, etc., ¿no? Esta es bueno, esta es una vista de la agroplaza en la última localización y bueno, también decir que la agroplaza, otro de de las cosas que tuvimos en cuenta fue la manera de construirla, ¿no? Que estaba construida en madera, con materiales naturales y con fibras naturales, ¿no? También tenía como una serie de cuerdas, ¿no? Que eran las que generaban esta especie de bosques que llamábamos, ¿no? Llamamos como que a cada uno de los dispositivos era una especie de árbol y generaba como estos bosques en torno a las distintas temáticas. Y bueno, aquí un poco para que veáis como un ejemplo de cada uno de estos sistemas, de cada una de las temáticas, ¿no? Por ejemplo, en el área de cultivo pues había como uno de los sistemas era un espacio de huerto urbano, pero que también tenía pues un dispositivo para clasificar semillas y poder, muy relacionado con el tema de bueno, que es como toda una temática, ¿no? Toda una problemática, la de las semillas autóctonas, entonces darle importancia a las semillas autóctonas e incluso fomentar la existencia de guardianes de semillas y generar una especie de banco de semillas local, por ejemplo, un semillero, o sea, un germinador, perdón, donde se pudieran como obtener germinados, o bueno, o la idea casi que era también como un poco pedagógica, ¿no? De tener una especie de mini huerto donde mostrar, bueno, que podía estar vinculado también a algún colegio o alguna otra asociación local. Otro de las áreas era la de agua, ¿no? Donde bueno, había dos sistemas, uno que era para recuperar el agua de lluvia y generar, que es este que está en la imagen, ¿no? Que era como un jardín que se regaba por el agua de lluvia que se recogía en una cubierta que tenía instalada, ¿no? Y bueno, también había otro dispositivo que era eso, que depuraba el agua que se utilizaba en el fregadero, pues con un sistema de un jardín vegetal de macrofitas. Y esta es la farola balancín, que era otro de los dispositivos que producía energía a través del juego, ¿no? El movimiento del balancín pues accionaba un sistema que generaba energía y permitía iluminar unas luces que llevaba integradas. O el punto de reciclaje, que era más bien un sitio donde bueno, se entendían los distintos, la clasificación de elementos, de residuos y bueno, dando importancia sobre todo al bokashi o a los sistemas de compostaje. Esta es la primera instalación que le hicimos en la plaza de Getafe Central, al lado de Cercanías, la estación de Cercanías de Getafe. Hubo una instalación intermedia que fue en la calle Madrid, que fue bueno, una situación más urbana, bueno, porque teníamos que desmontarlo en otro sitio, pero que tampoco estuvo durante un tiempo, unos meses, y finalmente se instaló en este espacio que es en el barrio de la Alhóndiga, en Getafe. Es un barrio que además, bueno, tiene bueno, es un barrio como de menores recursos, ¿no? Dentro de Getafe, y tenía incluso como algunas ayudas, ¿no? De regeneración urbana. Entonces, bueno, finalmente estamos también muy contentas porque estos prototipos, que en principio se construyeron también con un fin un poco que nos pedían que fuera temporal, pero nosotras queríamos que fuera un poco más permanente, conseguimos que se instalaran de manera permanente y ahora hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Getafe y asociaciones locales para dinamizar y utilizar este espacio, ¿no? Entonces, al final es una especie de jardín con estos distintos elementos donde se generan talleres, pues eso, que hablan del agua, de los huertos, de la energía y de todas estas temáticas, ¿no? Que al final era un poco lo que pretendíamos. También, bueno, así contar como coletilla, ¿no? Que, bueno, ahora al final os contaré también así muy brevemente el prototipo finalmente que está en Venecia expuesto, pero bueno, también que la agroplaza y, bueno, y Ciudad Biótica en general y la agroplaza en particular es como una especie de modelo ¿no? Como de plaza urbana o incluso como una especie de línea, ¿no? de mobiliario que podría existir. Actualmente estamos desarrollando el proyecto Agroplaza Quiriquiño aquí en Bilbao, en el barrio de Irala, en la Plaza Quiriquiño, en la que
lo que, por ejemplo, hemos hecho es como ver cómo se adaptan todos estos prototipos que planteamos en la Agroplaza a través de un proceso participativo a las necesidades de este barrio, ¿no? Entonces, bueno, que esa es una idea con la que estamos trabajando, en la que a partir de todos estos dispositivos pues generamos otros elementos de mobiliario urbano para que estén en la plaza, ¿no? Que, por ejemplo, en Quiriquiño, pues como las necesidades están más ligadas a realizar eventos festivos y también a los jóvenes, ¿no? Que tengan espacios como para estar, pues al final se transforma más como en algo que más con energías renovables, por ejemplo, en un escenario que produce alimentado por placas fotovoltaicas y donde uno puede conectar el móvil y escuchar música también, ¿no? Con esta idea del altavoz que produce música y puede bailar, ¿no? Y tiene como espejos y unas gradas donde cargas tu móvil. Y nada, y ahora sí, simplemente por acabar, como el dispositivo que representa de alguna manera la Agroplaza en Venecia, o que lo representará, finalmente decidimos que fuera la farola Balancín, ¿no? Que es que era uno de los elementos así que también generaba como bastante, era como llamativo y como muy, ¿no? Esta idea del juego, muy lúdica, de la que además el primer prototipo que hicimos fue aquí en Bilbao, el primero. Y bueno, simplemente por enseñaros un poco, aunque tenemos así unas fotos muy de taller, ¿no? Porque de hecho ahora dentro de poco se va a montar ahí en el pabellón en Venecia. Pero bueno, lo que hicimos fue hacer como un diseño un poco más, bueno, esa escala real, ¿no? De un balancín que igualmente con el movimiento produce energía y se ilumina. Y en este caso, pues bueno, también está más, no está tan preparado como para estar en el espacio público, sino también para estar en una exposición, ¿no? Donde, pues bueno, tiene como más cuidado a lo mejor la producción y bueno, sobre todo también le hemos introducido algunas innovaciones en cuanto al sistema de funcionamiento, pues eso, para que también adecuarlo para que en Venecia, ¿no? Como finalmente no se van a poder montar las personas, pues pueda funcionar un poco solo y eso, lleva también esta maceta de otorriego que está producida por con impresión 3D en cerámica, que es como un primer prototipo de una empresa con la que colaboramos, y luego lleva todo este sistema que es visible, ¿no? A través de un agujero que tiene el prototipo, donde uno puede ver cómo funciona, ¿no? En este caso ahora en el primer prototipo funcionaba más con un sistema más como de bicicleta y ahora para Venecia hemos hecho otro sistema que es más con un motor, de manera que, bueno, también incluso aunque no haya nadie montado, el balancín se puede como mover solo y simular que funciona y también uno lo puede usar y producir energía e iluminación. Y bueno, y esto es todo. No sé si... Vale, pues muchas gracias, Elisa. Bueno, seguimos con Iñaki de Paisaje Transversal, Iñaki Romero, que bueno, te doy paso y igual. Muy buenas, ¿qué tal? Vale, sí. Hola Iñaki, ¿qué tal? Perfecto, veo que se me ve y se me escucha. Bueno, pues comparto pantalla y os comienzo, ¿vale? Ahí supongo que se ve bien. Sí. Bueno, Arratsaldeon, perdón, gracias al Instituto de Arquitectura de Euskadi por la invitación y a los organizadores del Pabellón de Venecia, que estamos encantados de poder estar ahí. Represento a Paisaje Transversal, que somos una oficina, bueno, con sedes en varios lugares del Estado. En nuestro caso, nuestra propuesta pues no es tan objetual como las que hemos visto, que son las que son maravillosas. Las nuestras un poco más, tiene más que ver con una escala más grande. Intentamos usarlas en Paisaje Transversal, usamos las herramientas de diseño y de análisis que tenemos desde la arquitectura pues, para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo a escala urbana, ¿no? En este caso, además, creo que bueno, es interesante porque respondemos de algún modo al eslogan de este año de la Bienal, de cómo vivimos juntos, a través de un proyecto en el que un programa para la regeneración integral y participativa de varios barrios en la ciudad de Olot, en Girona. Bueno, somos una oficina, como os he dicho, horizontal. Es algo que bueno, ya ocurre mucho en los nuevos estudios de arquitectura, creo,
pero antes no era tan así. Somos un equipo, 5 socios, ahora ya vamos a ser 7 personas, 7 socias y socios. Yo soy de Gasteiz, soy gasteiztarra, mi socio Jon es donostiarra y bueno, la oficina se creó en Madrid, pero bueno, están un poco en todas partes ya. Estamos en Valencia, en Donosti y en Madrid, un poco repartidos, buscando lugares donde vivir mejor y donde poder hacer nuestro trabajo, ¿no?, mejor. Nuestro modo de trabajo, pues lo resumimos como escuchar y transformar. Nos referimos a que intentamos que nuestros proyectos sean, sobre todo tengan el protagonismo en la parte procesual, en la construcción de la solución a los problemas urbanos y de ciudades mediante un proceso de medición, de escucha, de participación y diagnóstico para luego poder planificar, diseñar y ejecutar con un conocimiento, ¿no? Y además usamos una herramienta que os comentaré un poco después, que bueno, yo creo que tiene su interés, que mezcla lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Tratamos de ese valor técnico que tenemos en el mundo de la arquitectura, que creo que es potente e interesante, ¿no?, de capacidad que tenemos de analizar y de calcular, mezclarlo y combinarlo y cruzarlo con la opinión ciudadana, la opinión de las personas y de la gente que vive en las ciudades, porque suelen ser quienes mejor conocen el medio y podemos combinar estos dos conocimientos para poder dar soluciones un poco más completas. Y bueno, también es verdad que trabajamos a escala de barrio, sobre todo es el modo la escala más cómoda en la que nos manejamos, pero también tenemos varios proyectos de espacio público y de escala de ciudad y de territorio. Como os digo, los proyectos por los que estamos invitados, o bueno, hemos sido seleccionados a la Bienal de Venecia, es el programa Olot más B, un programa de regeneración integral de 2 barrios en la ciudad de Olot. Olot es un pequeño pueblo de Girona que está aislado ahí un poco en mitad de la montaña, está rodeado de volcanes, de hecho, volcanes inactivos, pero volcanes. A mí siempre me ha recordado Olot mucho a Tolosa, es una especie de pueblo industrial que está un poco aislado, ¿no?, de su entorno y que tiene una magia bastante única y es un sitio en el que ha sido un lujo poder trabajar. Cuando llegamos al otro, lo que ocurrió es que el ayuntamiento llevaba varios años trabajando y tratando de mejorar los barrios más desfavorecidos de la ciudad con diferentes inversiones y veían que sus inversiones no estaban teniendo efectos, ¿no? Entonces nos llamaron para que hiciésemos un proceso más amplio en el que esas actuaciones, ese diseño urbano, esos programas de mejora y de regeneración de los barrios tuviesen una estructura, digamos, más organizada, más clara y que tuviesen un efecto real, ¿no?, que pudiésemos medirlo. Entonces trabajamos en el año 2014-2015 en San Miquel, que es este barrio de aquí, el barrio de la derecha, es un barrio obrero bastante reciente, ¿no?, de años 40-50, y en el núcleo antic, que es el centro histórico de Olot. Como veis, pues San Miquel es un barrio pequeño, ¿no?, de 2.000 habitantes, con un porcentaje de migrantes bastante alto y que en realidad, sobre todo, es un barrio que es bastante agradable, pero ocurre que tiene quizá el estigma, ¿no?, dentro del municipio de que era un barrio donde haya mucha migración y donde digamos que no se entendía como un lugar que funcionase bien a nivel urbano. El núcleo antic, el centro histórico, pues como veis, tenía un 52% de casas vacías, lo cual significa que estaba prácticamente abandonado y bueno, pues digamos que el centro neurálgico de la ciudad se había desplazado hacia otra zona y entonces, bueno, hicimos nuestro proceso, como os digo, nuestro trabajo consiste en estar allí entre 4 y 9 o 10 meses en un barrio en el que trabajamos conjuntamente tanto con los técnicos del ayuntamiento como con la ciudadanía, como con el equipo político que exista, para hacer un diagnóstico conjunto y construir una propuesta de acciones, lo llamamos Plan Integral de Acciones de Mejora, en el que esté pactado entre todos los agentes, de tal modo que tengamos claro la dirección en la que vamos, ¿no? Eso lo vamos a escuchar y transformar, como os comentaba, y en ambos proyectos hemos seguido 2 procesos parecidos. En primer lugar, se debe determinar sobre qué temáticas se va a trabajar para que nos centremos en los problemas que más preocupen en ese ámbito. En este caso, en San Miquel, pues trabajamos sobre las áreas naturales, porque tenemos un volcán aquí, tenemos el río Fluvià, y era un espacio que estaba, bueno, digamos que a nivel natural requería mejorarse, espacio convivencial, porque el espacio público tenía algunos problemas de convivencia, la movilidad, porque esta es la entrada desde el este al pueblo,
y por lo tanto tenían problemas de movilidad y de calidad de espacio público. Actividad socioeconómica porque también el comercio estaba funcionando mal y había, bueno, digamos que existe también un conflicto entre los nuevos comercios de la población migrante y los comercios tradicionales, y luego la cohesión social para tratar de ayudar en esa convivencia que os digo. De tal modo que lo que hacemos inicialmente, lo que se hace es, en paralelo, un proceso participativo muy amplio, usando el máximo número de canales posibles y trabajando con los diferentes agentes, tanto a nivel técnico como a nivel de ciudadanía. En este caso, por ejemplo, espacios informativos abiertos, digamos de participación indirecta, de participación individual, donde cada persona podría contestar a una serie de preguntas y puede informarse sobre el proyecto. Espacios de participación colectiva o lúdica. Aprovecho para contaros que hay un trocito de esta maqueta en Venecia, es lo que vamos a exponer. Es una especie de imagen un poco abstracta de nuestro trabajo, pero bueno, nos parecía que era curioso, ¿no? Poder introducir esta maqueta que nos sirvió como base de trabajo para explicar a los vecinos y poder trabajar con ellos mediante un juego, ¿no? El Joc de Barri, en el que fuesen conociendo qué problemáticas, nosotros conociésemos qué problemáticas se encontraban en el barrio a través de un juego y que también nos sirviese para explicar el proyecto posteriormente. Este tipo de actividades las adaptamos a los diferentes colectivos. Por ejemplo, en este caso había un colectivo de mujeres, africanas que se juntaban para coser y digamos que uniéndonos a sus actividades podíamos recoger su opinión y generar cierta confianza con ellas de cara al futuro del proceso. Y también espacios de participación temáticos, ¿no? Vinculados a algunas ideas concretas que queríamos trabajar profundamente. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se hacen estos mapeos, ¿no? Que todas estas temáticas, estas técnicas de trabajo participativo están muy desarrolladas ya y nuestro trabajo en su momento fue hace 7 o 8 años tratar de aglutinarlas y usarlas de un modo ordenado que quizá en aquel momento no era tan habitual, aunque ahora creo que sí es un tema que mucha gente domina, ¿no? Entonces, los mapeos nos servían para poder pasar por lugares y trabajar físicamente en los espacios donde, en este caso, la asociación de vecinos tenía reivindicaciones y podíamos juntarnos con diferentes personas y poder debatir sobre el lugar qué soluciones estaban planteando. A esta información, a todo ese trabajo participativo, lo cruzamos un trabajo técnico que, bueno, yo creo que se da por hecho dentro de nuestra profesión, ¿no? Un análisis a través de sistemas de información geográfica para poder conocer de manera técnica y objetiva cuáles son las principales problemáticas del barrio y también comentarlo y hablarlo con la opinión del equipo técnico del ayuntamiento, que a menudo tiene una visión también muy completa y muy interesante que debemos tener en cuenta. Todas estas opiniones las recogemos, las clasificamos y las ordenamos y las cruzamos con los indicadores y nos sale esta tabla de indicadores participativos o condensador de flujo, que le llamo yo, que es un poco el resumen de los proyectos en el cual podemos tener un diagnóstico. A la izquierda, el nivel adecuado o inadecuado de los indicadores técnicos, nos dan los valores de indicadores de sostenibilidad para saber en diferentes temáticas cómo está ese espacio, ese lugar, ese barrio. Y a la derecha lo cruzamos con cuáles son las percepciones ciudadanas y percepciones técnicas, percepciones de la población en general sobre esos mismos espacios, sobre esas mismas temáticas, para entender si existe una coherencia respecto de lo que se opina respecto a una temática o una falta de coherencia y por lo tanto tenemos que entender cuáles son las problemáticas. A través de estos indicadores participativos, este es el caso de San Miquel, este es el caso del núcleo antic, podemos, como os digo, analizar y entender qué temáticas debemos fortalecer, cuáles debemos mejorar y cuáles generan controversia y debemos seguir debatiendo sobre ellas. Y a partir de ellas, pues trabajamos conjuntamente. El siguiente paso es, después de escuchar y haber tenido un diagnóstico completo, transformar, ¿no? Y construir un plan estratégico conjunto en el que a través de una serie de líneas estratégicas de trabajo con unos objetivos planteamos una batería de acciones, ¿no? Todas estas acciones se debaten tanto con el equipo técnico como con la ciudadanía para entender si las propuestas que tenemos, que hemos sacado de este proceso, son las más adecuadas. Se valoran, se priorizan y por último pues se genera un calendario, un organigrama temporal de cuándo y cómo se van a realizar esas acciones. Esas acciones también, por supuesto, se desarrollan en fichas para explicar cada una de ellas
qué tipo de coste tendría, qué agentes deberían participar en ellas, y esas actuaciones que pueden ser desde un programa de activación comercial a un proyecto de mejora de espacio público, un proyecto de incentivo fiscal para vivienda, incentivo fiscal para comercio, pueden ser muchísimos tipos de acciones, por eso es un plan integral. Tratamos de darles coherencia y tratar de, como se explica a continuación, explicarlo en un solo documento, en una sola estrategia, que haga que sea una imagen conjunta, no que tengamos proyectos aislados, sino que debemos, en este caso, al ayuntamiento y a la ciudadanía que está reivindicando la mejora de su barrio, a que tengan una imagen conjunta, en este caso son con 46 propuestas, 46 actuaciones, que están conectadas unas a otras y que tienen una relación de una dirección estratégica de mejora, ¿no? Por último, os comentaba que una cosa importante en este tipo de planes, que son a veces un poco abstractos porque son simplemente planificación, no son una actuación directa, es muy importante que al acabar tratemos de realizar acciones rápidas de mejora, actuaciones pequeñas que, aunque sean baratas, puedan ayudar y puedan hacer entender a la población cómo se concretan todas estas ideas, ¿no? Entonces, de ahí que proponemos siempre estas acciones catalizadoras, ¿no? O como se denomina ahora también, de urbanismo táctico, ¿no? Este es el caso de San Miquel, donde hay una propuesta completa de mejora de la calle central y del contacto con los espacios naturales, varios programas de reactivación comercial y algunos otros programas de convivencia. Y este es el otro caso, que es el del centro histórico, donde también trabajamos sobre tres líneas estratégicas en las que planteamos hacer más poroso el centro histórico, abrir algunos accesos a diferentes solares y zonas vacantes que existían, reactivar un par de equipamientos que también estaban vacíos y que tenían muchas propuestas a nivel ciudadano, sobre todo muchos programas de incentivo de muchos tipos para la reactivación de la rehabilitación de vivienda, para intentar acoger y atraer a nueva población al centro, y luego mejoras paisajísticas si no recuerdo mal, mejoras paisajísticas de medianeras, de calles y de comercios para tratar de reactivar, ¿no? Estos son como el resumen de las tres líneas de actuación separadas. Y bueno, estas son algunas de las actuaciones que comentaba antes en desarrollo que están realizándose al inicio, ¿no? La rehabilitación de esta torre, la construcción de unas nuevas viviendas en una zona algo degradada, mejora de esta plaza, murales, y este proyecto que ha sido muy premiado también a nivel internacional, que es de un panel de arquitectos de la IDOLOT, y que es una mejora de una medianera para convertir en un espacio cultural y de eventos. Eso es todo. Mi esker. Vale, mi esker zuri ere, Iñaki. Bueno, si queréis pasamos ahora a una ronda de preguntas. O sea, todos aquellos que queráis preguntar, si lo hacéis por el chat, yo estoy atento, las leo y se las traslado. Así que cualquier cosa, si queréis escribir. Bueno, para empezar, yo tenía una más clara, sobre todo a Iñaki, ¿no? Desde Iñaki Romero. Un poco viendo los anteriores ejemplos, que son casi como unos artefactos como concretos, ¿no? Lo que va bienal. En vuestro caso, o sea, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo se explica vuestra propuesta en el pabellón? Es una buena pregunta porque ha sido bastante complicado esto. No sabemos muy bien cómo hacerlo y al final propusimos que esta maqueta, que por un lado muestra la escala del proyecto, escala urbana, pero también está transmitiendo, voy a volver a poner la imagen por si acaso, que creo que puede ser interesante. Esta maqueta, como digo, que al final, bueno, está trasladando esa idea de la abstracción y la complejidad de la ciudad a un elemento físico que la gente puede conocer y entender, ¿no? En su momento hicimos una especie de trivial a través de ese espacio donde la gente de cada parte del barrio competía con los otros para intentar conseguir mejoras para el barrio. Entonces, ¿no? Cuando conseguían mejoras, preguntábamos, ¿y qué mejorarías en tu barrio? Les dábamos una batería de propuestas para entender qué cosas estaban ellos demandando más. Y además, de este modo, conocían su espacio. De tal modo que la maqueta sirve para entender esa interacción con la ciudadanía y esa capacidad de la ciudadanía de poder entender su espacio, y también nos sirve para
para representar y mostrar esas mejoras que pueden realizarse. De tal modo que habrá una serie de piezas de esas mejoras que son esto que se ven verde pequeñito, que son también impresas en 3D, con impresora 3D, y una serie de piezas de la ciudad, de elementos de los edificios, que bueno, tiene una imagen un poco abstracta, pero bueno, también nos dijeron que esa era la idea, ¿no? Yo creo que la exposición allí va a haber 35 proyectos, que son muchos y muy diferentes, y tenemos cada uno un par de bandejas, ¿no? Los que no tenemos un aparato, por así decirlo, que llevar, tenemos un par de bandejas y creo que va a ser una imagen pues un poco eso, abstracta, ¿no? Un poco difícil de entender, pero que va a dar lugar a que cada uno pueda pensar lo que quiera cuando está viendo esos elementos. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, no lo sé. Vale, bueno. Supongo que ya iremos viendo a partir de a finales de mayo cómo se desarrolla. Bueno, la otra pregunta yo creo que un poco obligada, ¿no? Es en torno al tema Uncertainty en el propio pabellón, ¿no? Que planteaba como el hecho de la incertidumbre como un proceso proyectual. Entonces, dentro de lo que se entiende como que todos vosotros, o sea, como estudios seleccionados, pues sois estudios pues, acostumbrados de alguna forma a incorporar en vuestra práctica como esa incertidumbre o esa experimentación casi, ¿no? O sea, como en vez de la certeza que se supone que tiene que transportar la arquitectura, como casi como el dejar al proyecto que sea él el que te lleve a donde te tiene que llevar. Que, bueno, un tema como un tanto adelantado luego respecto a todo el tema, bueno, pues toda la situación con la pandemia y la incertidumbre general que nos atraviesa de forma transversal a toda la sociedad ahora mismo. Vosotros, en general, tanto Elisa como Iñaki Raquel, Iñaki, ¿cómo, o sea, entendíais que vuestra práctica arquitectónica tenía mucha incertidumbre o cómo lo veis comparado con la situación de ahora? Pues no sé, yo, bueno, te respondo a, no Martín, sé. perdona, ¿podemos poner todos Sí. los vídeos para vernos, Sí. por favor? Yo, Sí, es raro. te respondo creo que a nivel personal, a nivel de estudio. No sé, para nosotros, nosotros abrimos el estudio en una época bastante mala, que fue en 2008. Entonces yo creo que desde entonces, o sea, nosotros siempre ha sido incertidumbre. Hemos ido trabajando como al día a día y quiero decir, o sea, siempre hemos estado a expensas de lo que nos ha venido. Entonces, sí que es verdad que por ejemplo, esto de la bici es un proyecto personal, que fue una idea que tuvimos en el estudio y que luego por ganas de hacerlo y por interés personal lo hemos ido desarrollando, pero por ejemplo a un nivel profesional, digamos de trabajos con los que facturas y vives de ello, siempre hemos estado muy a expensas, muy esperando a lo que venga. O sea, nunca hemos estado como... Vamos, que la previsión no es una característica de nuestro estudio, podemos decir. Sí. ¿No? Vamos con los tiempos, un poco. Sí, nunca hemos tenido, o sea, nunca hemos tenido claro un objetivo. Quizás ahora, después de 10 años que hemos hecho este año, igual sí que tenemos más claro lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, eso ya igual pues es la madurez la que te hace inclinarte más hacia ciertas cosas, pero yo creo que a día de hoy tampoco nos consideramos tan afortunados como para poder elegir cualquier cosa. Sí, pero sí, yo creo que también ha sido un poco que al final también una de las cualidades o de las virtudes que podemos tener ha sido también un poco eso. O sea, como nos hemos ido como desarrollando en medio de un montón de situaciones bastante como inciertas, podemos decir, y aun y todo haber desarrollado como una línea de trabajo propia que iba un poco eso, al margen de lo que estaba pasando, pero a la vez eso, y a la vez un poco mecida por los acontecimientos. Ya, hombre, 2008 era una incertidumbre heavy, pero lo que está pasando ahora ya es como en plan ciencia ficción. ¿Qué nos pasará dentro de 5 años o dentro de 6? O sea, es un poco... Sí,
es todo un poco locura. Pero bueno, convivimos con la incertidumbre tranquilamente, o sea que el tema del pabellón nos pareció que encajaba estupendamente Sí, con los estudios, o sea, con la arquitectura en general y con nuestro estudio en concreto también. sí, de hecho me acuerdo que le mandamos un WhatsApp a Fernando, a uno de Del equipo, del de los equipo comisarios. comisario, que le decíamos en plan, o sea, no habéis podido elegir mejor nombre para esta edición porque es que parece de coña. O sea, parece totalmente de coña que hayáis puesto este nombre. Total. Sí, yo, no, la verdad que vamos nosotras, vamos, desde PC Studio estamos también muy alineadas con lo que comentáis, ¿no? También, eso, también nuestra actividad, empezamos a hacer, nosotras estamos justo este año, además que también lo medio celebraremos, hacemos 15 años de PC Studio. Y claro, ya pensando también sobre este tema de la incertidumbre, ¿no? Nosotras empezamos, bueno, yo creo que como empieza todo, no sé si todo el mundo empieza así, pero como un poco así a ciegas y por ilusión propia, ¿no? Como que te juntas entre amigos y te pones a pensar cosas que te apetece que ocurran e intentas hacer la realidad de la mejor manera que puedes y vas aprendiendo a cómo se hace y vas encontrando un poco la manera de hacerlo, ¿no? Siempre es como muy difícil encontrar ese punto en el que, además de que lo que hagas te guste, y tenga interés para ti, que lo tenga también para los demás y además que eso te sirva para vivir y que además el tiempo que inviertas en ello no sea tanto como para que no puedas hacer ninguna otra cosa más en tu vida. Entonces, bueno, estamos un poco en esta, ¿no? En ese, creo que con los años, ¿no? Y con ya los 15 años, como que nosotros sí que estamos también llegando un poco a este, como lo que decíais, ¿no? Que cuando ya llevas como un tiempo, ya empiezas a tener una trayectoria. Por ejemplo, yo ahora a la hora de contar mi mente de la agroplaza o Ciudad Biótica, ¿no? Que nosotros realmente como que nos retrotraemos de cuando empezamos y como que vas construyendo ese discurso como poco a poco, ¿no? A través de proyectos y luego de repente, no sé, la agroplaza, por ejemplo, para nosotros fue como un salto, ¿no? Como un momento así de pum, de algo que hicimos, pero también hubo un tiempo que lo dejamos ahí. O sea, es un proyecto de 2015 que de repente ahora también como que lo estamos recuperando y vuelve a activarse, ¿no? Entonces, bueno, que al final sí que es como una actividad que como personas como que vamos, esas incertidumbres, ¿no? Se van como solidificando y vamos construyendo como una especie de itinerarios, ¿no? Y de líneas de investigación y cosas así, pero al final es bastante difícil planificar. Sí que nosotros estamos eso ahora, también estamos como en este punto de visualizar un poco mejor, ¿no? Cuando ya tienes como recorrido, pues ya puedes saber mejor cómo funcionan las cosas, puedes tomar ejemplo de cosas que ya hayan funcionado, cómo han funcionado. También en este tiempo fuimos recogiendo pues alguna información, ¿no? Como que tienes información, ¿no? Que por lo menos puedes ver. Entonces, bueno, eso te sirve, pero igualmente creo que también como tenemos una actividad que es creativa, ¿no? Pues la incertidumbre es algo, por otro lado, también necesario, incluso necesario, ¿no? Como desestabilizante y también incluso necesario, ¿no? Yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que bueno, hay una incertidumbre que salvo que te hagas funcionario, no creo que haya ningún arquitecto arquitecta de aquí que pueda decir que tiene seguridad. La incertidumbre es continua y entonces está muy bien lo que has dicho de que al principio tienes incertidumbre por entender si lo que haces es interesante, que bueno, pues dices, pues no está mal, venga, continúa. Luego tienes incertidumbre por entender si lo que haces puede funcionar y puede ser una manera de vivir y dices, pues mira, me parece que puedo ir tirando. Y luego tienes la incertidumbre, que igual es la que tenemos ahora mismo, no sé, por la generación, creo que somos una generación parecida aquí los 4, los 5, que es la incertidumbre de saber si vas a tener tiempo para algo más que para trabajar, que esa también es muy dura. Y luego, pero nunca se quita la incertidumbre real de si esto te va a dar de vivir, ¿no? Porque es verdad que vivimos momentos muy complicados. Pero bueno, yo creo que también, como dices, hemos elegido este modelo porque nos gusta disfrutar de la incertidumbre y de la creatividad que eso genera. Así que, bueno, disfrutemos de ella. Y en ese sentido, o sea, también planteaban los comisarios, o sea, como este trabajo
pues marcado por la incertidumbre, ¿no? Como un proceso que te puede acabar llevando como a descubrir, ¿no? A lugares como que, pues que en un principio no planteabas dónde iba a acabar tu trabajo o dónde situar tu práctica, ¿no? O se da también en vuestros casos, o habéis llegado a través de esta incertidumbre, habéis descubierto cosas donde habéis bueno, pues desarrollado proyectos o... Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, tiene que ver con la incertidumbre, bueno, que decía Elisa, de creativa, ¿no? Yo creo que esa incertidumbre es la que te lleva como a diferentes trabajos o diferentes situaciones. Sí, además, luego, por ejemplo, en nuestro caso también ha habido bastantes cosas en nuestras prácticas que han ido como fluyendo de acercarnos a cosas que nos interesaban y luego resulta que de ahí, ¿no?, lo incorporas a tu trabajo y al final se acaba convirtiendo casi como en lo que define tu manera de trabajar. O sea que en ese sentido, sí, yo creo que sí, que nos hemos encontrado con esa situación de que lo incierto nos ha llevado a líneas de trabajos o a certezas para que nos sirven para nuestro trabajo, para nuestra forma de desarrollar el trabajo en el estudio. Y bueno, luego un poco más, hablando del pabellón, bueno, este fue el primer año en el que el pabellón, bueno, el comisariado del pabellón se convoca por concurso público. También es una de las primeras veces que el lema de la propia Bienal de Venecia es una pregunta abierta, que es una pregunta sobre cómo viviremos en el futuro, ¿no? Casi muy al hilo de nuevos planteamientos que se puedan dar. O sea, vosotros, ¿qué opinión tenéis al respecto? ¿Cómo creéis que esto puede afectar? Igual Iñaki contesta mejor a eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a mí me gustó mucho porque además cuando estábamos preparando la documentación para enviar, no te decían explica tu proyecto, sino te decían responde a esta pregunta. Es verdad. ¿Cómo vivimos juntos? Y al principio me asusté porque dije, joder, estás acostumbrado ahí a explicar, este es un proceso que no sé qué, que no sé cuántos. Y de repente pensamos, joder, claro, es que, bueno, creo que cualquier trabajo que haces en el mundo de la arquitectura es para cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? en la que habitamos. Entonces, en este caso, nosotros era como nuestro trabajo era muy dirigido a eso. Nosotros trabajamos para intentar que la gente que vive junta en las ciudades pues viva mejor. Y además, en este caso, los barrios, los proyectos de regeneración urbana que tenemos van dirigidos a barrios, a lugares donde la gente está viviendo junta, pero no está muy cómoda viviendo juntas. Ayudar a entender cómo pueden funcionar mejor esas relaciones sociales, ayudar a entender qué cosas no están funcionando en los servicios sociales, en los servicios públicos para que esa convivencia funcione bien. Y entonces, bueno, yo creo que es una pregunta que es muy, muy adecuada porque va desde lo más abstracto de la parte casi filosófica, ¿no?, que va relacionada con el COVID, ¿no?, de cómo vivimos como planeta, en el sentido también ambiental, hasta la parte más concreta en nuestro caso de cómo vamos a hacer para organizar una ciudad para que podamos convivir. Creo que es muy, vamos, andar en el clavo con los dos eslóganes son perfectos. Además que es muy fuerte porque es anterior a lo del COVID. O sea, es que es Sí. como... Pero ¿Qué sabíais? ¿Y por qué no avisasteis? Sí, sí, total. En realidad creo que vivimos épocas que son así un poco para todo, ¿no? Que la incertidumbre ya traíamos de antes y vivimos una sociedad que es muy cambiante ahora mismo. Y entonces, yo creo que esto del COVID nos hubiese tocado en otro momento más estable, ¿no? No sé si en los 90 o en los 80 tal, y igual la gente se hubiese asustado más. Ahora ya estábamos como todos de vuelta de todo, sobre todo los arquitectos que hemos acabado la carrera en el año 2007, 2008, 2009, pues que aquello era un erial, ¿no? Y sigue siendo un erial, y que, o sea, como que creo que nos ha tomado a cachondeo la profesión, porque si no es imposible, ¿no? Ha sido muy complicado. Sí, yo también creo un poco en esa línea, ¿no? O sea, que lo que tú decías, que tal vez, y sobre todo dependiendo de qué sectores, porque desde la crisis o incluso algunos anteriormente ya venían como muy acostumbrados a un trabajo y a un evitar la incertidumbre
que casi como, bueno, han sido como un poco el modelo de ahora muchos otros sectores que se han visto como decir, bueno, esto, ¿cómo es posible? Y de repente como un reflejo en el sentido de, bueno, pues estos sí había gente que le ha tocado antes y lo lleva resolviendo. Entonces, pues hay una posibilidad de que esto, bueno, de tirar en ese camino, ¿no? Sí. Yo luego... Que ya llevamos mucho, o sea, 2008, 2021, ya llevamos 13 años, sí, que, o sea, que sí que lo que se nota es que esto es algo permanente y que yo creo que va a ir a más, o sea, porque la crisis ecológica que está ahí, que no se está hablando nada, pero está ahí a tope, o sea, que cuando empiece, bueno, que ya está empezando, pero cuando empieza a haber como efectos visibles y eso, ahí va a haber un momento, yo creo que, bueno, no sé, yo creo que que es un poco incluso como que te asusta un poco, ¿no? Porque no sé muy bien, como que ya no sabes lo que puede pasar, ¿no? Y a las próximas generaciones, no sé, lo que les dejamos, o sea, la circunstancia que les dejamos va a ser compleja, ¿no? Y no sé cómo van a, no sé, ¿no? Viendo este momento COVID, de repente que uno, como que yo creo que la sociedad como que tomamos conciencia de cómo algo puede afectarnos de manera global y de una manera como muy tan fuerte, ¿no? La verdad que me resulta incluso difícil pensar como qué puede pasar, ¿no? En estas situaciones de colapso que se habla incluso, ¿no? De, bueno, de cosas así como muy bestias que dices, guau, puede ser incluso más fuerte, ¿no? Que lo que hemos vivido hasta ahora, que al final pues era una crisis económica, ¿no? Sí, yo creo que la desigualdad global que va asociada a la crisis climática es una de las cosas para nosotros que trabajamos a escala urbana más fuerte, ¿no? El hecho de que, sobre todo, quien va a pagar los problemas que van a venir por la crisis ambiental van a ser las personas que no puedan protegerse. Y con el COVID hemos visto que, por un lado, hay una cosa muy positiva, que hemos sido mucho más solidarios a menudo, ¿no? Entre nuestras comunidades y con la gente cercana. Pero, por ejemplo, da un poco de miedo ver las vacunaciones, ¿no? ¿Quién se vacuna más rápido? Quien ha tenido el dinero para poder pagarlo, y el que no se puede vacunar, pues no se vacuna, y África se vacunará en 2023. Y esa muestra es algo que da miedo, porque ¿cuántos millones de personas van a morir en África porque se van a vacunar con un año de retraso? O sea, son cosas que cuando las pones, las cuantificas, te das cuenta de que efectivamente pues el mundo futuro es un mundo complicado. Pero bueno, yo hay que poner un poco de humor porque si no... Sí. Y me parece que... En plan, se empieza a desconectar gente. Y en plan, Peña llorando que se está desconectando. O sea, casi era mejor lo de ayer, Martín. O sea, un poco de... No. Así, ha estado mucho más tranquilo. Ayer fue suficiente, pero bueno. Os iba a preguntar si se puede descargar vuestra bicicleta, me la puedo hacer. Sí, ¿Qué partes me puedo hacer? ¿Todo de madera? Todo de madera y las partes imprimibles. Luego tendrías que añadir ruedas pedalier, cadena y nada más. Sí. ¿no? Todas las tuercas son imprimibles, ¿no? No, las tuercas no, son tornillos de ferretería, pero sí. Bueno. Sí. Bueno, si quieres o si queréis, todos los que estáis escuchando, podéis esperar a final de mes que tendremos una web como dedicada y estará ahí bien todo explicado. Sí, ahora mismo está en nuestra página web, lo que pasa que es... Que te bajas los archivos sin ninguna explicación y es en plan, ahí te las apañes, pero sí, te lo puedes descargar de ahí. En plan, confiábamos en que la gente es muy lista y viendo un poco lo que pone y tal, y luego la gente nos suele escribir para hacernos preguntas. Pero sí, estamos ahora trabajando en una plataforma en plan con un manual, con la posibilidad de descargar todas las versiones, porque aunque nosotros consideremos que hemos ido haciendo mejoras, puede ser que alguien quiera ir a un modelo anterior y partir de ahí desarrollar otro modelo y bueno. Bueno, y si te la haces, nos tienes que por supuesto. enseñar cómo te la has hecho. Queremos un vídeo tuyo montado en la gente cuando hace las cosas ya lo pone en Instagram 40 veces. Eso. Que no os enteréis. Esa onda. Hay que poner un hashtag y ya lo tenéis gratis. También tenemos que trabajar un poco en eso, en la comunicación. un hashtag. Con eso os vale.
porque la gente es muy pesada haciéndose fotos. Bueno, lo que decíais de que va a estar en la web, ¿es porque desde el pabellón hacen una web con cada uno de los proyectos o paralelamente estáis desarrollando? No, es que... No, tiene que ver con la Bienal de Seúl. Vale, o sea, con la otra. Sí, que ahí Sí. nos pidieron Una versión digital, por si acaso no se celebraba eso debido es. al COVID. Vale. Y bueno, entonces hemos tenido que hacer una página web dedicada a través de un código QR en el que el visitante puede acceder e interactuar Sí, con tu proyecto. En este caso tienen eso, está prevista la versión física, pero también tienen prevista una versión digital por si no. Por si acaso. Y un poco lo que decíamos en la presentación, que al final, gracias a estar presentes en la Bienal de Venecia y en esta otra Bienal, pues el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento, instituciones nos han colaborado con nosotros para que podamos un poco desarrollarlo más. Porque darle más vida al proyecto, ¿no? Claro, sí, porque al final eso es un proyecto propio nuestro que hacemos en paralelo a nuestro resto de proyectos del estudio que nos generan como el ingreso. Entonces, íbamos muy despacito y esto le ha dado como un acelerón. Guay. Sí, ¿no? Porque en ese sentido, realmente vosotros deberíais estar ahora casi como volando a Venecia en un contexto normal, ¿no? Sí. Eso no hemos hablado, que no sé, no sabemos qué va a pasar con la inauguración. Realmente suele ser un lugar maravilloso para pasárselo bien y conocer a gente. Ya, hombre, se supone que vamos a ir, pero en plan, bueno, en mundo COVID. Eso es. Sin beber, sin comer, un poco así. ¿no? Encerrados en el hotel todos. Nos podemos ir todos a Venecia y luego conectarnos en plan por Zoom hacer una visita virtual del... Yo creo que tienen que hacer una reinauguración en noviembre cuando ya estemos todos vacunados. Ya, pues mira, sí, en plan clausura, en plan fiesta de clausura o algo así. Sí, mejor, claro. Sí, pero bueno, pues yo creo que muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Y bueno, a ver qué tal va en la inauguración. Ya seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muy bien. San Martín. A vosotros. Bien veros. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur.